Quiero saludar al diputado Marcelo Pedrazas, con quien tenemos varios temas que abordar en esta noche. Diputado, buenas noches y bienvenido. Placer tenerlo en nuestra mesa de trabajo. Buenas noches, Paula. Para mí es siempre un gusto poder compartir con ustedes, con su teleaudiencia. Un saludo a todos por intermedio suyo, a quienes siguen el programa. Diputado, ¿en qué está esta iniciativa de que el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional, tenga su sede en Chuquisaca? Usted, como diputado chuquisaqueño, ha propuesto este tema. ¿Cómo avanza el mismo? Bueno, lo más importante es que se ha logrado una unidad de la institucionalidad chuquisaqueña. De hecho, hoy han hecho llegar respaldos a la Cámara de Diputados y de Senadores, desde el alcalde, el gobernador, asambleístas, concejales y sobre todo la institucionalidad cívica, que es la más importante para mí, es decir, el pueblo chuquisaqueño. Pero también es oportuno decirle a la población que no estamos buscando enfrentar regiones a partir de este proyecto y de esta iniciativa que surgió del presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero que es una demanda que viene de hace muchos años atrás reclamada por el pueblo chuquisaqueño y sobre todo por la capital. Yo aprovecho la oportunidad para explicar un poquito a la población que el proyecto de ley que he presentado tiene tres pilares fundamentales. Tres pilares que se han discutido mucho estos 4 años y medio en la Asamblea, que han sido parte del discurso del oficialismo y de la oposición y que en este bicentenario podrían materializarse de manera efectiva en beneficio de mi región. ¿Cuáles son? La equidad, la igualdad, el equilibrio, pero también el tema de la descentralización. En este bicentenario que hemos hablado mucho de que la patria debe refundarse, debemos hablar de una nueva Bolivia, el equilibrio es importante. Entonces, si el diseño constitucional te habla de 4 órganos del Estado, pues 2 deberían estar en la capital constitucional y 2 en la sede de gobierno. Ya tenemos uno en Sucre, que es el órgano judicial, y el órgano electoral estaría siendo el segundo para generar ese equilibrio que debe tener el país. Ahora, diputado, ¿no es riesgoso hablar de mover el órgano electoral en un año clave para los bolivianos, donde hay elecciones generales, donde hay pendientes todavía completar el tema de las elecciones judiciales? ¿No pondría incluso en riesgo este tema? No, porque la ley, por lo menos la que presentó en diputados, prevé que una vez sancionada y promulgada la normativa, sean por lo menos 360 días para que se inicie el traslado a la ciudad de Sucre, por lo que no afectaría el proceso electoral ni de agosto ni el subnacional, que es más o menos en marzo. La pregunta también sería para nosotros como chuquisaqueños si también no es importante el bicentenario, tomando en cuenta que estamos en los 200 años. Para nosotros es un tema de tratarse, creo que es importante por estas razones: el equilibrio que ha hablado tanto el gobierno del ala izquierda, del ala derecha, que hablaba tanto el señor Choquehuanca, el tema también de la descentralización que debe existir y la profundización de las autonomías que habla Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, para lograr un bicentenario para Chuquisaca y para Bolivia con algún recambio también en las instituciones. De hecho, hemos recibido ya apoyos de parlamentarios el día de hoy que han apropiado, digámoslo así, la nota también enviada por la institucionalidad chuquisaqueña y han firmado para que se agilicen los trámites en la Cámara de Diputados. ¿Está en la agenda legislativa? Tiene que estar en la agenda legislativa. De hecho, todo proyecto de ley que se presenta debe ser tratado. Nosotros consideramos que hay un tiempo prudencial para el análisis, para la reflexión, para el debate, pero sobre todo que sea esta instancia, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tome una decisión final para que se traslade o no la sede del órgano electoral. ¿Usted cree que habrá voluntad política para tratar el tema? Lo que he visto hoy día es de mucha gente y muchos parlamentarios que han apoyado esta iniciativa. Entonces, esto va a generar una corriente de que se tramite en la Cámara de Diputados este proyecto de ley, como también hay otro en la de senadores. O sea, son 2 proyectos que van simultáneamente, no son excluyentes, y ojalá logremos este objetivo para que podamos decirle a Sucre que tiene un órgano más del Estado para generar ese equilibrio en el país. ¿Cómo va a beneficiar esto a Sucre puntualmente? Primero, en el tema de institucionalidad, ¿no? El hecho de tener un órgano electoral y un órgano judicial en un Estado que no sea el Estado del Movimiento al Socialismo es importante, porque son 2 órganos que no deben estar contaminados por la parte política que generalmente o en este tiempo ha sido lo que se ha introducido. Es decir, estaríamos cuidando de un órgano electoral para los procesos electorales en Sucre, distante de los procesos políticos y de todo lo que tiene que ver la garantía de una elección, y tiene su órgano judicial al lado en un diseño que obviamente esperemos el 2025 sea victorioso en la propuesta de la oposición, ¿verdad? Y también en el hecho de los funcionarios que puedan trabajar. No es burocracia porque es un órgano, no es un ministerio, pero obviamente dinamiza también la economía de mi departamento y sobre todo la capital.
Diputado, si me permite, estamos en un tema que tiene que ver también con las elecciones, en un año altamente politizado por lo que va a ocurrir o debería ocurrir en agosto. Llegamos al 2025 en una situación similar a la del 2019, con fuerzas opositoras que quieren generar una alianza, un más fragmentado, dividido para muchos. ¿Cómo ve usted este tema? Sobre todo el de la unión de fuerzas opositoras. ¿Es una torre de Babel? Bueno, primero veo que ya hay una disputa generacional, ¿no? Y aquí sí llamo a la reflexión a mis colegas de oposición porque, le guste o no al movimiento al socialismo, ese desprecio que tenían en el 2019 a los movimientos de la ciudadanía, las pititas, le dio una renovación al movimiento al socialismo. Uno no iba a imaginar un ministro del Castillo como ministro de gobierno, muchos colegas míos que ni estaban en las listas ni en las pretensiones del proyecto de Evo Morales aún hubiesen sido el movimiento al socialismo, es decir, la oposición ha renovado primero al MAS. Y en una segunda etapa, cuando ya hablamos de este calendario electoral, mire cómo es tan paradójico, ¿no? Que la oposición renueva, pero la oposición no se renueva. Ya vemos en el masismo un andrónico que ya está empezando a generar cierta preferencia en su propio electorado, no sé si será bueno o malo, pero sí ya ves un rostro nuevo. Y al otro lado tenemos la alianza de la supuesta unidad, que representa para muchos lo mismo de siempre. Y yo no voy por un tema generacional solamente de quién es viejo, quién es joven, o quién es joven y quién es viejo, sino desde la vieja práctica política, que no está sabiendo comprender cuál es el escenario que quiere la oposición. Y ahí es donde yo creo que la oposición o esa unidad es una farsa. Porque cuando uno ve los medios de comunicación, cuando uno escucha las declaraciones en esta supugna de intereses que ya tienen dentro de la unidad, escuchamos a decir a Samuel Doria Medina que Tuto es un vividor del Estado porque en teoría sigue cobrando una renta vitalicia, y la respuesta inmediata es que el ministro más corrupto de la época era él. Entonces, a lo que yo me voy más de la edad es las viejas prácticas de empezar el desprestigio, cuando en realidad debería fortalecer esa unidad. Entonces yo veo ahí un riesgo muy grande, y obviamente otros actores políticos que para mí son más serios. Ahora, en ese sentido, al decir actores políticos más serios, ¿es Manfred la opción? A mí lo que me llama la atención bastante del proyecto de Manfred Reyes Villa es primero que ha construido un partido, y es pues no menor que cuando uno quiere ser presidente tenga su propia organización política. Mire lo que pasa con Comunidad Ciudadana, el FRI, que terminan abandonándolo a Carlos Mesa para irse con Tuto Quiroga. O sea, yo creo que esa es una buena decisión. Pero para mí lo más fundamental en este caso es el hecho de que tienes que tener un candidato que, para que sea ganador, tiene que mostrarte qué ha hecho. Y no pueden negar que Manfred Reyes Villa es el alcalde con mejor posicionamiento a nivel nacional y con una intención de voto producto de su gestión que está llevando a cabo. Entonces yo creo que las condiciones están dándose más favorables en ese escenario, tomando en cuenta además que hay una posición de esta unidad de primero enfrentarse entre ellos, y no sé si se respetarán los resultados, lo que va fortaleciendo la seriedad de otras propuestas. Bueno, ahora eso no garantiza que vaya a ser un buen administrador del aparato estatal, ¿verdad? Que haya sido un buen alcalde. Hemos tenido un ministro de Economía, supuestamente, con un buen manejo económico de presidente, y ahora hay muchas críticas y números que hablan de una crisis económica. No, sin lugar a dudas, por eso creo que el proyecto ganador tiene que generar primero qué quiere la población, quiere un recambio también. Segundo, tendrá que mostrar que puede lograr para conquistar al electorado en una elección del 2025, donde tú creas que esta persona va a cambiar tu condición de vida de la que tienes actualmente. ¿Usted hace parte del proyecto de Manfred Reyes Villa? Yo tengo conversaciones con el alcalde de Cochabamba directas. Es una persona a la que yo escucho mucho, sobre todo me gusta conversar con él por los temas que generaron anteriormente a este calendario electoral, que es el tema de la administración pública, el tema de la alcaldía, que son situaciones importantes cuando uno hace política y sobre todo cuando está en el escenario nacional. Ahora, creo que más adelante se irán definiendo otros escenarios para poder lograr, como bien decías, una unidad donde no solamente sea la persona, sino sea un equipo también que pueda llegar a una administración y pueda correctamente cambiar este rumbo al cual nos ha llevado el movimiento al socialismo. ¿Con esa convicción usted hará campaña por Manfred?
Estoy yo ahora, y te tengo que decir francamente, preocupadísimo por temas que tienen que ver con la agenda del Bicentenario. Yo tengo un mandato de la población chuquisaqueña, nuestra gestión ya va a acabar, no es primer proyecto que presentamos, tenemos otros más que están dentro del escenario de la Asamblea Legislativa y la demanda de mi departamento de que en este Bicentenario mínimamente se cumplan cosas que hemos venido anhelando hace mucho tiempo atrás. Este es el objetivo principal, pero obviamente habrá el espacio de reflexión ya más adelante para tomar ya una posición clara. De hecho, la convicción para mí es siempre que quien pueda acceder a la presidencia tenga esta capacidad y segundo, le guste hacer política de manera frontal y sobre todo se construyan proyectos, porque el MAS se ha construido a partir de un proyecto y solo un proyecto lo va a sacar del gobierno. Es momento de reestructurar las opciones del electorado boliviano, de hablar de debates, de propuestas, de proyectos de Estado. Con un movimiento al socialismo dividido, ¿es el momento para vencer al MAS? Correctamente, para mí este es el momento importante. Por eso la crítica a la unidad no va desde un punto de vista netamente electoralista o de favoritismo a uno u otro candidato. Cuando hablamos de un proyecto, ahí es donde vuelvo a espantarme de la unidad. O sea, un candidato te propone prestarse plata al Fondo Monetario Internacional. El otro candidato de la misma unidad no quiere hacer aquello. Un candidato te dice que debe haber un dólar fijo, el otro te dice que no debe haber. Entonces ahí la población está entrando en una confusión y lo que vas buscando es certidumbres. Donde hay certidumbre, donde hay coherencia política. Y eso para mí es lo que debería al final del día llevar la población a la votación y con eso generar un cambio del sistema del movimiento al socialismo, un cambio del Estado plurinacional por un modelo realmente que sea efectivo y que favorezca a la mayor cantidad de bolivianos. Diputado, para cerrar la entrevista, por favor, en este tema, la arena política que va a ser bastante interesante durante este año, ¿quién es el principal opositor a Manfred Reyes Villa según su lectura política? Bueno, con lo que ha pasado hoy día y las situaciones jurídicas, sin lugar a dudas es el movimiento al socialismo y parte de la pseudo-oposición que empiezan a reactivar procesos y juicios de responsabilidades porque la intención de voto genera en este momento una mayoría de la población en estas encuestas que se hacen que lo favorecen. Yo creo que el movimiento al socialismo es el primer contendiente de Manfred Reyes Villa y por detrás viene la unidad que no está pudiendo hacerle frente a su propuesta. Cortito, movimiento al socialismo evista, arcista, androniquista. El movimiento al socialismo como estructura política y entre el arcismo, el evismo y entre el androniquismo y también la oposición funcional, llámese Comunidad Ciudadana y Creemos. Diputado, es un placer conversar siempre con usted. Hasta una próxima oportunidad. No, para mí siempre un gusto, gracias por la entrevista.